La vida es para vivirla, aprender y sentir. Y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo, más cerca de ti. Gaby Machuca, vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos. Buenos días, amigos, me da muchísimo gusto saludarles esta mañana. Yo soy su amiga Gaby Machuca. Hoy tenemos un tema muy interesante, hablando de disfrutar. Vamos a aprender a silenciar nuestra mente para encontrar la tranquilidad, porque fíjese que nuestra mente es tan poderosa que si nos dejamos dominar tanto por ella, sufrimos. Y no encontramos la paz, ni siquiera la alegría, ni la felicidad. Esos diálogos internos que nos llegan hasta en la noche antes de dormir y a veces hasta dormidos. Estamos conversando con esa vocecita que está en nuestra cabeza, que muchas veces nos dice cosas pues que no son muy agradables. A veces son cosas que nos mortifican. Y el no dormir bien, el estar preocupados por esta mente que no se está quieta, pues nos hace también enfermar. Ahí andamos todo el día con ese desánimo, con las pilas bajas, angustiados, tristes, desorientados, porque es tan grande ese diálogo que tenemos en nuestra mente que ni siquiera sabemos a veces en la calle ni por dónde vamos, ni vamos manejando y a veces, ay caray, como que iba a chocar porque iba yo tan metido en mis pensamientos, decimos mis pensamientos, pero estás como platicando todo el tiempo con alguien y no te ubicas ni siquiera en la persona que va sentada por un lado de ti en el carro, si vas manejando. El tema del día de hoy, yo sé que te va a gustar mucho. Te voy a dar el teléfono aquí en cabina 212-9020. Y mi WhatsApp 311-121-9244 para que te comuniques conmigo a través del WhatsApp. Ya sabes que lo puedes hacer de forma anónima. Si quieres que te mandemos saludos, pues ahí me pones tu nombre. Con muchísimo gusto también te mandamos saludos. Te quiero presentar a mi invitada del día de hoy. Ella es la licenciada Ana María Aguirre, que ya ha estado aquí con nosotros. Y también ella se dedica a dar terapias alternativas que son excelentes. Por cierto, ya me tocó ir un día contigo, Ana María, que ya no fui. Sí, me falta, Ana María. Sí. Pero hace un excelente trabajo y ella nos va a hablar el día de hoy de cómo aprender a silenciar nuestra mente, Ana María. Bien. Muy buenos días a todo tu público. Me da mucho gusto volver a estar aquí. Y qué bonito tema. Sí. Fíjate, dentro de lo que es mi trabajo, más bien mi diversión, porque necesitamos estarnos divirtiendo constantemente. Y qué más, si por esa diversión nos están pagando, pues qué suave, ¿no? Claro. Entonces, dentro de lo que es mi trabajo, precisamente ayudamos a las personas a silenciar su mente. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, principalmente son todas tus emociones. Emociones que vienen muchas veces desde que es la concepción. O a veces traemos emociones heredadas de nuestros ancestros, o de mamá, o de papá. O, en fin, es una serie de situaciones que necesitamos precisamente ir ubicando para ir sacando todas esas emociones y ayudar a las personas a silenciar su mente. Es un proceso. Sí. A veces creemos que es algo muy difícil, pero yo les he preguntado a las personas que van conmigo, ¿qué tanto quieres estar así? Sí. Y luego dicen, no, es que es muy difícil, acaba de morir, por decir, mi papá o mi esposo. Apenas, y pues es un proceso, sí, es un proceso en el cual tienes que vivir ese dolor que sientes por la separación. Sí. Pero ¿cuánto quieres tenerlo? Si, por ejemplo, murió y tú dices, ok, ella se murió, ya se fue, ya está pues allá con Dios, si eres creyente, o simplemente ya no está contigo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Empezar a trabajar tus emociones. O sea,
me tengo que ubicar, me tengo que centrar en el ahora y en el aquí. ¿Y qué voy a hacer ahora? Ya no está esa persona, pero ¿qué me dejó? Si me dejó cosas positivas, cosas bonitas, pues eso es lo que voy a jalar. Sí. Pero si tuve problemas con él siempre y estoy recordando, ay, cuando estaba él, por lo menos me gritaba y ya sabía que estaba acompañada. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí hay un lazo emocional que no has podido quitar, entonces tu mente empieza a hacer cosas, o meterte en laberintos, que le llamamos nosotros. Y esos laberintos no tan fácilmente las personas lo pueden salir. Por ejemplo, si tú te metes a una casa de espejos que le llaman en los juegos, sí, hay veces que no te das cuenta por dónde vas y ya te metiste y ya no puedes salir. Y dices, ay, estoy atorada, ¿cómo le hago? Y estoy desesperada. No, es lo mismo, hay cuestiones o situaciones que tú puedes estar viviendo y en lugar de aquietar tu mente y ver por dónde están los caminos de salida, estás dándole vueltas y vas acrecentando esas situaciones. ¿Y qué pasa? Empiezas a tener estrés, ansiedad, estás de mal humor, tienes miedos, en fin, es una serie de emociones que no tan fácilmente dices las puedo soltar. Pero hay técnicas fáciles que dices, ay, no es cierto, pero si las haces y te das cuenta que si realmente te dan lo que tú quieres, entonces lo vas a hacer con más constancia y haces un cambio de vida. Claro. Hay veces que pensamos que cuando éramos niños pues nos trataron así, en fin, unas situaciones muy difíciles y ya estamos grandes, estamos casados y resulta de que todavía estamos jalando eso. Todavía tenemos como esos diálogos en la mente, ¿verdad? Sí, lo estás viviendo. Sí. Aunque fue cuando estabas chico o muchos años, pero es el presente tuyo también. ¿Por qué? Porque traes esas emociones todavía. Entonces, necesitamos sacar todo eso. ¿Y cómo lo podemos sacar? Bueno, yo les digo que una forma fácil, podemos empezar a meditar. Pero decimos, ay, ¿qué tan fácil es meditar? Pues sí es fácil. Solamente tienes que enfocar tu mente en una sola cosa. Oh, eso es lo importante, enfocarse en una sola cosa, porque cuando tenemos todos esos diálogos internos, esa mente que nos está diciendo tantas cosas, pues no nos enfocamos en nada. Estamos en todo y al mismo tiempo en nada. Y vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Aprende a silenciar tu mente y encuentra la tranquilidad. Ahorita volvemos. Haz de cada día el mejor de tu vida. Ponte en contacto 212-9020. Continuamos. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada 212-9020. Regresamos. Y estamos platicando el día de hoy con la licenciada en psicología Ana María Aguirre de este tema tan interesante. Aprende a silenciar tu mente y encuentra la tranquilidad. Y ya tenemos un mensaje, Ana María. Mira, dice una persona, dice, hola Gaby, fíjate que para silenciar mi mente por las noches, lo único que puedo hacer es tomar pastillas para dormir, porque es la única manera que encuentro para no pensar en nada. Es la única forma de que logro estar en paz. Bueno, esa es una forma también, pero no te lleva a nada bueno. Porque por lo general todos los medicamentos traen reacciones secundarias. Sí, y menos si no son vigilados por un médico. Así es. Nunca debemos estar tomando medicamentos sin antes ver a un médico. Claro. Pero también uno mismo puede ayudarse eliminando y sacando emociones. Sí. Esas emociones te están provocando precisamente no silenciar tu mente. Si tú quieres dormir, primeramente empieza a meditar, a tener contacto contigo mismo. ¿Qué es lo que te está provocando esa ansiedad o quitarte el sueño? En esa forma tú vas a ir buscando soluciones.
Porque si estamos pensando en el problema y nada más pensando en el problema y dándole vueltas, haz de cuenta que caíste con tu carro en un bache y le estás dando vueltas y no sales, al contrario, vas más adentro, ¿no? Sí. Estás atorado. Sí. Es lo mismo contigo si le estás dando vueltas al problema y estás ahí, igual. Y dices, no se soluciona, pero estamos esperando muchas veces que alguien nos solucione el problema. Y no es así. Hay dos cosas. Primeramente, si tu problema es tuyo, tú lo sacas adelante. Y la segunda, si no es tu problema y te estás metiendo, entonces tú no puedes solucionarlo y eso te va a llenar de ansiedad. Sí. Ahí tienes que descargarlo, aunque sea tu hijo, tu esposo o alguien muy cercano tiene el problema. Tú puedes orientar, pero no lo vivas como si es tuyo, porque la persona es la que tiene que solucionar su problema. Claro. Entonces, necesitamos eliminar emociones. Aquí va una técnica con la cual rápidamente eliminas muchas emociones. Nosotros le llamamos un globo, una esfera de luz en la cual tú pon todo tu problema. Luego la vas a envolver con una nube rosita. Le pones la palabra amor y la sueltas. Se va como si fuera un globo de gas. Y luego traes algo muy bonito, algo que te pasó, que te hizo feliz, que te hizo sentirte tranquila, sentirte en paz, y quédate con esa sensación. Sí. Cuando ya son muy fuertes las situaciones, puedes poner un topper con mucho hielo. Le pones agua para que ese hielo se desbarate y te empiezas a lavar la cara. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un contacto que es fuerte? Pues tu mente empieza a cambiar, o sea, se sorprende, reacciona. Y reacciona, exactamente. Entonces es lo que podemos hacer, son técnicas rápidas. Sí. Otra técnica es la meditación, como les decía. Si tú meditas, no necesitas mucho tiempo, horas, estar en cierta posición y que no sé qué. No. Simple y sencillamente siéntate en una silla o siéntate en el piso o en una colchoneta, como tú quieras estar lo más cómodo posible. Respiras profundo, porque aquí la respiración es importante. Si tú quieres sacar emociones, respira rápidamente y como si bufaras. Y otra vez, cuando es cuando es mucho más fuerte las situaciones, es un coraje. Cuando agarras el aire, haz de cuenta que estás agarrando ese coraje. Y cuando lo sueltas, suéltalo con más fuerza y lo estás soltando. A la tercera, cuarta vez, tú te vas a sentir más tranquila y entonces ya agarras aire despacio y sueltas despacio. Y así, el agarrar aire despacio y soltarlo despacio, estás haciendo que tu cerebro empieza a bajar el ritmo de trabajo. Y al bajar el ritmo de trabajo, va a cambiar todas las funciones de tu cuerpo. No quiere decir que cambie el sistema de cada función, no. Sino simple y sencillamente son más lentas. Son completas, pero son más lentas. ¿Y qué haces? Que tus células y todo empiecen a eliminar toda tensión, toda ansiedad. Y si hay conciencia de qué miedo o qué emoción traes, si es miedo, enojo o cualquier otra cosa, entonces ahí ya estás más dirigido a qué es lo que vas a eliminar. Sí. Si yo traigo un coraje con mi esposo, entonces yo ya sé que tengo que eliminar. Y además, si lo busco dentro de mi cuerpo y digo, ay, está en mi estómago. Entonces digo, esto que estoy sintiendo en mi estómago, ahora sale de mi cuerpo porque no es mío. Y estoy ayudando a mi cuerpo a sacar esa situación. Esta señora, o sea, esta persona que te está diciendo que la noche no puede de otra forma,
Sí. Entonces tiene que empezar a ir poco a poco con su cuerpo, irlo recorriendo para encontrar cuál es la causa por la cual no puede dormir. Sí, es algo que está ahí, ¿verdad? Sí. No es por pura casualidad. No. Tu cuerpo también te habla. Sí. Si tú preguntas a la parte de tu cuerpo que te está doliendo o que te está haciendo sentir mal, te lo va a decir. Por ejemplo, tú también lo puedes adivinar, porque te vas a dirigir a qué es la función de tu cuerpo y es la emoción que está atrapada ahí. Por ejemplo, si está un dolor de cabeza, yo te pregunto, Gaby, ¿para qué te sirve la cabeza? Pues estás pensando, no es pues para pensar, para razonar. Es para pensar. Si estás pensando cosas positivas, ¿te va a doler? Pues no. Entonces nos está hablando que estamos pensando cosas negativas. Pero hay gente que dice, Ana María, si no estoy pensando en nada y me duele. Porque no hay conciencia. Ok. Entonces hay que dirigir la atención hacia uno mismo y decir, o preguntarle al cuerpo, ¿por qué me duele la cabeza? A ver, cabecita, ¿por qué me está doliendo? ¿De veras no estoy pensando en nada? Así es cierto, así. Y así es como vas a ir agarrando conciencia. Okay. Muchas veces, estando acostados, estamos durmiendo con el esposo, pero a lo mejor tengo un enojo de hace mucho tiempo. Sí. Y pues ya me acosté junto a él, cuando no lo he perdonado, cuando estoy consciente de que hay un enojo porque pues resulta de que un mensaje hubo en el teléfono, en el celular y era de una chica y le decía que tales horas nos vemos o X cosa cuando era a lo mejor algo de trabajo o X, pero a mí me enojó. O en algún momento me maltrató, a lo mejor ya no lo hace, pero yo sigo enojada. Así o enojado, es, ¿verdad? Sí. También. Pero dices, ya pasó hace mucho tiempo, ya no lo tengo. Pero ¿realmente lo sacaste? Y si no lo sacaste, entonces te estás acostando con él. ¿Cuándo te va a venir el sueño? Ay, sí, para que vean, hay que hacernos conscientes de eso. Creemos que todo está bien en nuestro interior y no, y hay que empezar por ahí en lugar de empezar por fuera, por los demás. Primero nosotros. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Comunícate aquí a cabina si quieres hacerle preguntas a mi invitada. 212-9020 y también el WhatsApp 311-121-9244. Estamos hablando de aprende a silenciar tu mente y encuentra la tranquilidad. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Vamos a seguir platicando este tema tan interesante. Aprende a silenciar tu mente y encuentra la tranquilidad. Ahorita que nos fuimos a corte, señora, a lo mejor ya se dio cuenta, híjole, con razón no puedo dormir, con razón desde que me levanto estoy con ese mal humor, mal genio, esa tristeza, esa debilidad, ese cansancio, porque ahorita mi invitada, la licenciada en psicología, Ana María Aguirre, nos decía, a ver, póngase a analizar bien, ¿por qué no puede dormir? ¿Por qué le duele la cabeza? A lo mejor sigue enojada con el esposo o con la esposa y tiene que dormir con él o con ella y entonces inconscientemente usted está pensando en ese enojo, no se da cuenta, usted sigue enojada, su inconsciente ahí tiene esa emoción atorada y se siente mal porque no ha perdonado. Así es. Aparte de eso, si no es esa situación con el esposo, puede ser con otra persona. Claro. O puede haber algunos estímulos que le recuerden algunas situaciones traumáticas. Sí. Hay veces que también traemos emociones que son heredadas. ¿Cómo es esto? Pues acordémonos del ADN. En el ADN vamos a traer información tanto de papá como de mamá. Pero hay veces que la información, nos meteríamos a lo que es la genética y podemos nada más en una simple y sencilla, voy a tratar de explicar esto. Okay. Vamos a suponer tú, Gaby, tienes papá y mamá,
pero tu mamá también tiene papá y mamá. Sí. Y cada uno de tus abuelos tiene su papá y mamá. Y del lado de tu papá también va a ser igual. Entonces, si te das cuenta, tenemos una rama de información muy grande. Sí, claro. Pero los genes, puede ser que se vaya, por ejemplo, tú traes rasgos físicos más de la familia de mamá. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor la información agarraste más del gen de mamá. O sea, hay una predominación. Sí. Y eso te lleva a que también la información, por ejemplo, tu abuela tenía miedo a las arañas, por decir. Uh-huh. Y tú no sabes por qué, pero le tienes miedo a las arañas. Cuando nunca te han picado, cuando nunca ha habido ninguna situación. Sin embargo, tú les tienes miedo, pavor. Sí. Es por esa emoción que fue heredada por tu abuela. Ah, ok. Sí. O sea, sí. es algo que a veces las personas no lo entienden. Pero ya cuando empieza a haber ciertas conciencias, entonces se empiezan a dar cuenta que en su inconsciente hay muchas cosas que no hay conciencia en la persona. Sí. Y cuando empezamos a hacer conciencia de eso, entonces se dan cuenta de dónde viene su problema. Uh-huh. Hay veces que dicen, yo tengo enojo con mi marido, pero resulta que la abuela tuvo el enojo con el marido. Yo nunca he tenido problemas con él, pero sin embargo siempre lo estoy peleando y pues ¿por qué? Uh-huh, pues entonces sí. te das cuenta que la abuela tuvo un conflicto y te pasó que el enojo que tenía con el esposo, tú tienes el enojo con el esposo. Okay. Esto no, o sea, tendremos que en cada persona es diferente y buscar desde dónde viene. Uh-huh. Otra de las cosas que son muy importantes son las creencias. Oh, sí. Uh-huh. ¿Qué tanto o qué son tus creencias? ¿Cuáles son? Uh-huh. Por ejemplo, tú le dices a tu hijo o a tu hija, si andas descalza, te vas a enfermar de la garganta. Y más ahorita que está haciendo frío. Sí. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues se enferma. ¿Y quién mandó la orden? Pues yo, como mamá. Pero entonces, a lo mejor voy a decir, pero pues yo no quería que se enfermara, ¿verdad? No es así como una brujería, no. Sino no. Más bien es una creencia. Es una creencia, exactamente. Y esa misma creencia se la estás mandando, o sea, se la estás haciendo a tu hija. Sí. En cambio, si ella cambia, cada vez que yo ande descalza, mi cuerpo tiene contacto con la tierra, con la energía de la tierra, y se lleva todo las emociones que no me sirven. Oye, Ana María, fíjate, a lo mejor tú me vas a decir si es así o no. Una vez conocí a una persona, un amigo mío, que decía que le hacían daño los camarones. Uh-huh. Y decía, es más, yo nada más con olerlos, Sí. con olerlos ya me salen ronchas y me pongo muy mal, me inflamo. Sí. Entonces le decía, ¿desde cuándo te diste cuenta que te hacían daño los camarones? Porque íbamos a algún lugar y decíamos, vamos a los mariscos, ya ven aquí en Nayarit, pues tan ricos, ¿no? Sí. No, yo ni siquiera puedo entrar a un restaurante de mariscos porque me siento muy mal. Uh-huh. ¿Y desde cuándo te empezaste a notar eso? Dice, pues no, la verdad no me acuerdo, o sea, nada más de repente, pues una vez comí y me salió. Y un día platicando dice, pues es que la verdad no sé ni por qué me hacen daño, o sea, yo no solo me acuerdo que mi mamá siempre me ha dicho, hijo, no comas mariscos porque los mariscos son malos, los camarones ahí son está malos. programándolo. Ajá. Ahí empieza la Sí, situación. yo por eso, le decía a la mamá, yo por eso no como camarones jamás. Uh-huh. Yo no digo que todos los casos sean igual, pero pongo este ejemplo. Cuando él dijo, me vale gorro, a mí se me antojan un chorro los camarones y quiero comer camarones porque yo veo que se los comen tan rico, para mí no son malos. Y ándenle que empieza a comer ese día camarones y no se hinchó. Es que lo que pasa que él cambió precisamente esa creencia. O sea, fue una cosa tan curiosa. Sí. Desde entonces volvió a comer camarones, o sea, comió camarones una vez y siguió comiendo toda su vida, o sea, hasta donde sé. Pues mira, lo que pasa es que nosotros somos como una computadora. Sí. Las computadoras, vas y le programas todas las funciones, todos los programas. Uh-huh. Y cuando tú quieres quitar un programa, simplemente lo eliminas. Sí. Es lo mismo que puedes hacer contigo. Por eso te digo que es fácil ir quitando emociones. Sí. Porque depende tú qué es lo que quieres. Estoy viviendo esta vida y no me agrada, no me gusta.
Entonces, ¿cómo la quieres vivir? Pues plantea cómo quieres vivirla. Entonces, a lo demás, haz de cuenta como si fuera una carpeta. Sí. Le das clic, eliminar, y luego empiezas a hacer lo que a ti te gusta. ¿Y qué va a pasar? Que hay un cambio total de tu vida. Claro. Cuando van las personas con nosotros, es lo que hacemos. Hacemos conciencia de lo que está pasando y ayudamos a eliminar esas emociones y les damos técnicas para que ellos empiecen a programar sus emociones, a quitar sus creencias y poner creencias que ellos tienen. Sí. Por ejemplo, y esto es en todos lados, Dios te va a castigar porque estás haciendo esto y aquello. Sí. Y no es cierto, Dios es amor. ¿Cómo te va? Si que lo creó a uno, ¿cómo te va a castigar? Exacto. Sino tú eres el que te castigas tú mismo. Sí, hacemos cosas y vienen las consecuencias. Así es. Así es. Entonces mejor piensa qué es lo que estás haciendo de tu vida y cómo quieres vivir tu vida. Sí. Y haz los cambios que necesites hacer. Si no puedes, busca ayuda. Sí. Para que te hagan conciencia desde dónde vienen las situaciones, para que te ayuden a sacarlas y luego puedas tú reprogramarte. Y a lo mejor podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver que yo tenga creencias con silenciar mi mente? Pues fíjense, si nosotros tenemos una creencia que nos hace muchísimo daño, todo el tiempo te vas a estar tú mismo torturando con esa creencia dentro de tu cabeza. Por ejemplo, si a ti te trae conflicto, como voy a poner el mismo caso de los camarones, de este amigo, y dices, no, es que a mí me hacen daño los camarones, es que yo no, ¿por qué me hacen daño los camarones? Es que yo creo que los camarones son malos y no puedo comer, y es más, no puedo ir, ¿y cuándo voy a empezar a disfrutar de mi vida? No, pero pues si mi mamá me dijo que los camarones me hacen daño, todo ese diálogo interno por esa creencia que traes, no te deja en paz. Aparte, fíjate lo que estás diciendo. Me hacen daño. Los camarones, o sea, a mí me hacen daño. Tú estás diciendo que es tuyo, porque a mí es mío. Sí, ya te lo apropiaste. Sí, y si tú estás con esa situación o esa creencia, ¿cuándo se te va a ir ese problema? Si es tuyo. Sí. Y no empezó siendo tuyo. A lo mejor alguien te dijo que te hacían daño, pero no es cierto, y pero tú te la creíste como tuyo. Sí, hay que analizar muy bien eso. No en todos los casos es así, pero en muchos sí. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de cómo aprender a silenciar nuestra mente y estar tranquilos. Ahorita volvemos. Haz de cada día el mejor de tu vida. Ponte en contacto 212-9020. Continuamos. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada 212-9020. Regresamos. Pues ya casi terminamos con el tema. Tengo aquí a mi invitada, la licenciada en Psicología y Terapias Alternativas, Ana María Aguirre, y ella nos está platicando de a silenciar tu mente y encuentra la tranquilidad. Pues ya ella nos dio unos tips. Sí, así como es la meditación, el buscar qué es lo que te está afectando para poderlo sacar, el buscar o platicar con tu cuerpo. Claro. Otra sería, por ejemplo, el escucharte a ti misma, o sea, tu niño interior. También eso es muy importante porque el niño interior te conoce perfectamente y te puede decir cómo puedes hacer o solucionar problemas. Y otra sería ir recorriendo todas las partes de tu cuerpo. Sí. Otra sería pues te voy a dar una más. Por ejemplo, vamos a tener una escala de 0 a 10, donde 10 es demasiado y 0 es nada. Okay. Tú tienes un coraje, lo ubicas en alguna parte de tu cuerpo. Por ejemplo, ese coraje, siento un vacío en mi estómago, entonces está ahí en el estómago. Okay. Entonces, ¿de cómo está de 0 a 10? Tú dices, está en un 8. Ok, entonces empiezas a trabajar con esa sensación. Dices, elimino y suelto de mi estómago esta sensación que estoy sintiendo. Okay.
todas las emociones que están dentro de mi estómago, en este momento decido soltarlas. Sí. Yo, Gaby, elimino este coraje, suelto y dejo ir para siempre esta sensación de mi cuerpo. ¿Qué estás haciendo? Estás borrando ese enojo, pero en una forma diferente, porque si tú dices voy a quitar el enojo que se encuentra ahí porque me enojé con mi esposo, porque me enojé con fulano o mangano, ahí no se te va a ir, porque la mente no va a dejar soltarlo. En cambio, si tú trabajas con la sensación, entonces la persona lo va a soltar. Va a soltar la sensación, y al momento que está soltando la sensación, está soltando la emoción que estaba ahí. Y esa es otra técnica y es rápida. Ok. Sí. Y eso es también ser consciente de esa emoción. Así es. Si te duele el estómago porque ves a esa persona y ay, sí. Caray, y de ahí te sueltas con el diálogo interno, uy, desgraciado, ¿por qué lo vi? ¿Por qué esto? Así ¿Por qué es. Y fíjate, tú estás con ese enojo. Imagínate. Y la otra persona ni en cuenta. Sí. Entonces, ¿quién tiene que trabajar con quién? Pues tú Tienes que contigo. trabajar contigo, exactamente. Eso es muy importante, estar en el ahora y en el aquí. Esa es otra técnica. Sí. El que si estás en tu casa y tienes problemas y vas a salir a trabajar o vas a ir a otro lado, tú simplemente a la hora de cerrar tu puerta dices todos los problemas de mi casa se quedan en casa. Llegas a trabajar, haces tu trabajo, y también lo mismo, cuando te vas, cierras la puerta y dices, estos problemas que tengo en trabajo se quedan aquí en el trabajo, para no mezclar situaciones de trabajo en casa y de casa en trabajo. Sí. Y estás viviendo más el ahora y el aquí. Haz cosas diferentes, porque si haces cosas diferentes no es automático, y entonces no vas a permitir que tu mente esté repitiendo lo mismo. En cambio, si vas, por ejemplo, te vas por las mismas calles del trabajo a la casa, o de la casa al trabajo, busca otras calles. Sí, sí. Porque si te vas por las mismas calles, hasta con los ojos cerrados llegas. Pero ¿qué pasa? Tu mente está libre y empieza a meterte en diferentes laberintos. Sí. Y se trata de que no te metas, de que tú manejes tus emociones, no que tu mente maneje tus emociones, porque ahí te mete en situaciones difíciles. Sí, la mente a veces se nos vuelve como una enemiga, y no tiene que ser así, porque es parte de nosotros. Así es. Y pues nosotros no somos enemigos de nosotros mismos, ¿verdad? Ahora, hay otra cosa muy importante. Es no controles emociones. Porque si controlas emociones, las estás echando al saquito. Sí, cierto. Si manejas emociones, estás liberando emociones. Y no puedes decir, no me voy a enojar, porque es parte de las emociones de un ser humano. Claro. Y no puedes dejar de sentir las emociones. Entonces, no controles. No, hay que manejar eso, y hay que buscar la ayuda de un especialista si de plano no podemos solos, porque habrá mucha gente que diga, no, yo ya lo he intentado así y nomás no puedo. Hay que buscar la ayuda. Y señora, mire, algo que le recomiendo muchísimo para que también su mente esté tranquila, hay que orar, hay que rezar, y le recomiendo que tenga en casa el rosario electrónico con el Papa Juan Pablo II, con el Santo Padre. Ya usted lo pone en su mesita de noche, lo enciende, escucha sus palabras, se pone a rezar, y verá qué maravilla. Todos esos pensamientos que le están atacando se van a ir, porque va a estar su mente ocupada en algo positivo, en algo bueno para usted, y le va a hacer mucho bien también a todos los demás. Encuéntralo ahí en Zapatería Machuca, ahí lo esperamos. Okay. Muchísimas gracias, Ana María, excelente tema. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con tu público, y les agradezco que me hayan escuchado. Gracias a ti por escucharnos. Hasta la próxima. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti, vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.